Buenas tardes, buenos días todavía, que Dios le bendiga, qué bueno que ustedes están acá. Qué bueno que en el día de hoy usted vino, porque hoy Dios quiere darle algo que puede, que tiene el potencial de cambiar su vida. Yo no sé si usted está familiarizado, y esto es un pequeño paréntesis. Nosotros estamos celebrando el mes de la familia. Y no es que no todos los días sean de la familia. Lo que pasa es que cuando una nación o un pueblo se pone de acuerdo sobre algo, hay poder en el acuerdo. Y estamos en el mes de la familia. Y yo quiero, antes de comenzar, hacer un pequeño paréntesis. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido de las redes sociales es que cuando usted pone un anuncio en redes sociales, usted puede elegir de dos opciones. Una es que usted paga cuando la persona ve su anuncio y le hace clic. Eso se llama pagar por clic. Y la otra forma de pago es cuando la gente paga por impresiones. O sea, que si usted entra a una de las redes sociales y el anuncio apareció, pero la gente, aunque no hayan hecho clic, la compañía le cobra por eso. El pagar por clic es un poco más caro que el pagar por impresiones. Y la razón por la que traigo a colación esto de las impresiones es porque, dependiendo del presupuesto, cuando una persona entra en su celular o en su computador, el sistema pone una cantidad de impresiones determinadas. Y es de esa forma, después de poner miles de impresiones, que la herramienta genera por datos estadísticos que algunas personas hagan clic en alguna y eventualmente consuman el servicio o compren. ¿Y por qué yo digo esto a pesar y a propósito, del mes de la familia? El Señor me dijo que de la misma forma en que eso funciona, así mismo nosotros somos afectados. Como hemos venido hablando del poder de que la batalla nuestra está en la mente realmente, es una batalla de ideas, es una batalla de pensamientos que son colocados en nuestra mente. El Señor me hablaba de que muchos de nosotros, todo el mundo está sometido a impresiones y ataques. Pero hablando específicamente de los que tienen hijos en su casa, usted no puede pretender que la única información, las únicas impresiones que le lleguen a sus hijos sean las que ellos reciben aquí en la iglesia una vez a la semana. Porque tus hijos y ustedes mismos vienen acá, reciben un mensaje, eso es una impresión de parte de Dios. Pero luego, cuando usted sale de aquí el lunes, usted recibe muchos ataques de diferentes corrientes, de diferentes formas, que nos quieren sacar de la voluntad de Dios. Y lo que quiero decir es lo siguiente: no importa la cantidad de hijos que usted tenga o la edad que tengan sus hijos, mientras vivan en su casa, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de nosotros compartir con ellos la palabra de Dios. Aproveche cada oportunidad que usted tenga para hablarle a sus hijos sobre Dios, sobre sus principios. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios capítulo 11, y vamos a leer un solo verso. Proverbios 11, verso 12. Ponga mucha atención, porque mucha gente experimenta en su vida que lo que ora no ocurre como quisieran que ocurriera. Mucha gente hace esfuerzos para que Dios abra puertas, para que Dios derrame bendiciones, y muchas veces no lo consiguen. La gente no sabe y desconoce este principio que hemos venido compartiendo. Tu vida está determinada por la calidad de los pensamientos que tú entretienes en tu mente. Y eso es bíblico. Y ya lo hemos explicado en los últimos 2 domingos.
Una persona decide o actúa dependiendo de lo que piensa, porque lo que piensa determina lo que cree, y lo que cree toma control de sus decisiones y de lo que dice, de lo que hace, de lo que no hace. Por eso hemos dicho que tú, yo, todos tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente. Y hoy vamos a hablar de algo que junto con nuestros pensamientos le pone la tapa al pomo de las cosas que ocurren en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. Vamos a tomarlo a partir de lo que dice este verso. Proverbios capítulo 11, verso 12. Dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y aquí viene la frase: mas el hombre prudente calla. El hombre prudente calla. Otra versión dice: es necio denigrar al vecino. Oiga bien, es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Hoy vamos a hablar del poder del silencio. El poder del silencio. Como hijos e hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos que entender cómo funciona el reino de los cielos en relación a las palabras que salen de nuestra boca. Como dice en el libro de Oseas, el pueblo muere porque le faltó conocimiento. Lo que tú no entiendes te puede hacer daño. Un bebé no sabe de la ley de gravedad. Por eso un bebé, como ha pasado en muchas ocasiones tristemente, se acerca a un balcón de una casa, de un apartamento que está en alto, se mete entre las rejas y han caído al vacío porque no entienden eso que se llama ley de gravedad y sus efectos. De esa misma forma, hay muchas personas que por desconocimiento de cosas que Dios habla en su palabra, seas tú creyente o no, cosas que Dios habla en sus palabras, principios, leyes que Él tiene, que por desconocimiento te pueden hacer daño. Y nosotros tenemos que entender lo que dice este proverbio: una persona sensata guarda silencio, porque habrá momentos cuando las personas cercanas te van a hacer enojar. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Va a haber un momento en que las personas cerca de ti, hijos, cónyuges, amigos, compañeros de trabajo, socios, hermanos, hermanas, papá, mamá, hermanos de la iglesia, incluso pastores, va a llegar un momento en que esas personas, el día que tú menos lo esperes, te van a hacer enojar. Y aquí viene el llamado a la atención. Tienes que tener mucho cuidado de lo que sale de tu boca cuando te hacen enojar. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Tienes que tener mucho cuidado porque las palabras que salen de tu boca pueden dar vida o pueden dar muerte, tanto a ti como a las personas que están a tu alrededor. Y esto es, aun cuando tú tengas la razón, Dios no quiere que tú menosprecies, Dios no quiere que tú denigres a las personas a tu alrededor, sean o no familia. Dice Proverbios 14:21, dice lo siguiente. Dice: denigrar al prójimo es pecado.
¿Cuándo tú denigras a alguien? Cuando tú hablas mal de esa persona. Se denigra a una persona cuando tú murmuras o levantas calumnias sobre alguien. Pastor, pero todo el mundo lo hace. Yo lo sé. Eso no deja que esto sea peligroso. Yo tengo 3 semanas trabajando en este mensaje. Dios hablando, me tienes que hablar de esto porque la gente no se da cuenta del poder que hay en el silencio en determinados momentos de la vida. Denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. La sabiduría no solo se expresa cuando nosotros hablamos, sino también cuando callamos. Yo conté en una ocasión que al principio, cuando mi esposa y yo teníamos apenas como 5 o 6 días siendo pastores, nosotros fuimos a la iglesia de un pastor que nos llevaron para que él pues orara por nosotros. Y yo llegué y como yo no sabía de nada, pues yo lo que hice fue que hice silencio y me callé la boca. Y entramos, estábamos solos con ese pastor, mi esposa y yo. Y él llegó, comenzó a caminar, comenzó a hablarnos de manera muy pausada. Y no fue después de 1 o 2 horas que la persona que nos llevó le explicó, ellos tienen, siendo pastores, apenas días. Y él dijo esta expresión. Él dijo, wow. Cuando yo entré, mi impresión fue que yo estaba delante de un hombre y una mujer que tenían siglos y tenían una gran sabiduría. Él nos recuerda eso hasta el día de hoy. Porque la Biblia dice que cuando una persona calla, aparenta ser sabio. El mucho hablar te puede hacer pecar y errar en lo que tú dices. Cuando tú no entiendas, escuchen bien, cuando tú no entiendas una situación que está ocurriendo, cuando tú no sabes lo que está pasando, cuando tú no entiendas por qué tu mamá, tu papá, por qué un hermano, un amigo está haciendo lo que está haciendo o dijo lo que dijo, cuando tú no lo entiendas, calla. Cierra la boca. En vez de hablar de forma irracional y decir cosas que luego tú te vas a arrepentir, mejor calla. Y aunque sí, no es tanto el efecto que tus palabras tienen en los seres humanos que se ofenden por las palabras. Yo estoy hablando de algo más profundo. A nivel espiritual, las palabras que salen de tu boca crean. Cuando Dios hizo al hombre, dijo que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cómo Dios creó todas las cosas? Él las creó hablando. Dios habló y todo lo que conocemos vino a existencia. En vez de tú rebelarte y ser insubordinado o insubordinada, cuando tú no entiendas una situación, mejor calla. Guarda silencio. En vez de explotar cuando tú estés enojada o enojado, mejor guarda silencio. Porque las palabras tienen un poder que tú y yo lo vamos a entender cuando estemos delante de Jesús. Nuestras palabras tienen poder. Lo que tú le dices a otras personas tiene poder. Lo que tú te hablas a ti mismo tiene mucho poder. Dice Proverbios capítulo 10, verso 19 al 21. Proverbios 10, 19 al 21. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Dígale a la persona que está a su lado delante, mira, sé prudente, mantén tu boca cerrada.
Las palabras del justo son como la plata refinada. Las palabras del justo son como las palabras refinadas. El corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero los necios los destruye su falta de sentido común. Las palabras ociosas, dijo Jesús, por ellas tendremos que dar cuentas. Y esto fue un momento cuando Jesús fue acusado por los fariseos de él haber sanado a alguien, echar fuera a un demonio, supuestamente porque él estaba con Satanás, siendo auspiciado, y su poder venía de Satanás. Y Jesús, después que le habló todo lo que le dijo a ellos, le dijo las siguientes palabras. Mateo 12, verso 36, dice: les digo lo siguiente, ponga atención que esto es importante. El día del juicio tendrá que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayas dicho. Las palabras que digas te absorberán o te condenarán. ¿Tú estás oyendo eso? El día del juicio, cada palabra que haya salido de tu boca, ociosa, tú vas a tener que dar cuentas de ella. Y por tus palabras, tú vas a ser condenado, o salvado, o justificado. ¿Cuántos piensan por un momento en todas las palabras ociosas que han dicho? ¿Y qué yo hago con lo que yo dije anteriormente? ¿Qué se hace con todo lo que yo he dicho? Usted puede arrepentirse, Salma. Pero aún yo me arrepienta, Él va a revisar todo lo que ha salido de mi boca hasta el día que yo esté delante de Él. Y si yo he hablado contra otras personas, si yo he hablado contra mí, si yo he hablado contra mi cónyuge, contra mis hijos, si he hablado en contra de ellos, pero luego me he arrepentido, las palabras te van a condenar o te van a salvar. ¿Qué es una palabra ociosa? Cuando Jesús usó esta palabra y lo tradujeron al griego, la palabra ociosa significa palabras inactivas, inútiles, infructuosas, vacías, estériles, sin valor, inútiles. Dicho sea de paso, yo voy a hacer un paréntesis para decir algo. Y voy a hablar de dos personas que no tienen la más mínima idea que yo voy a hablar de ellos ahora. Y es que la ley me exige hacer esto. Quiero pedirle a Dwight y a Noelia que se pongan de pie. Como jueces civiles, que somos mi esposa y yo, la ley me exige que yo tengo que anunciar los matrimonios de las personas que se van a casar y también hacer una publicación que va a ponerse mañana aquí en la iglesia. Ellos son Dwight y Noelia, y si Dios quiere, este martes nosotros vamos a tener el honor de casarlos a ellos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias y perdonen que no se los dije. Cerrado el paréntesis. Tú vienes y te juntas con un amigo y haces un chiste. Dios va a agarrar esas palabras y va a decir: ¿para qué sirvieron estas palabras? ¿Dieron vida o dieron muerte? ¿O no crearon nada? Y cada una de ellas nos puede condenar o nos puede resarcir. Lo que Jesús está diciendo se los dijo a ellos porque ellos lo que hicieron fue criticar a Jesús
Y en el contexto de esa conversación fue que él dijo estas palabras. Lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque eso nos puede traer bendición y nos puede traer daños a nosotros. Imagínate entonces cómo deberíamos vivir nuestra vida si Dios revisara cada momento de nuestra vida, aún los momentos en los que nadie nos está mirando. Solamente ponte a pensar las cosas que tú has dicho o hecho cuando tú crees que nadie te ha estado mirando. Y si tú sabes esta realidad, de que literalmente en el reino de los cielos te tienen una cámara y un micrófono de muchos ángulos, observando, grabando todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, aún en la soledad, como tú y yo, como nosotros, entonces deberíamos vivir nuestra vida. ¿Qué tú dejarías de hacer? ¿Qué tú comenzarías a hacer más? ¿Cómo tú te dirigirías a tus padres o a tus hijos? ¿Cómo tú hablarías de tu cónyuge en frente de él o ella, o cuando tú no estás cerca de ella o de él? Cuando yo me casé con Idelka, una de las cosas que me llamó la atención es que ella siempre ha dicho, aún no estemos casados, es que una mujer no habla mal de su marido. Aunque sea la gente más mala, no habla mal de su marido, no tiene que hacerlo. Ni con sus hijos, ni con nadie. Siempre ella ha dicho eso. ¿Cómo es que yo me voy a juntar con fulano y voy a comenzar a criticar a mi marido por lo que hace, por lo que no hace? Ella siempre decía eso. Y ahora con la revelación, pero eso ella dice de las mujeres con los hombres, pero también los hombres no podemos hablar de nuestras esposas con nadie. Y ella le da un consejo sabio a las mujeres. Si sus maridos son buenos, también dejen de hablarlo con otras mujeres. El que entendió, entendió. Hay una historia en la Biblia que voy a repasar rápidamente, Números 21, que ilustra esto. Números 21. Números 21, verso 4. Y fue un momento cuando el pueblo de Israel, Radamés, se quejó contra Moisés y se quejó contra Dios. Oye esto, Carlos. ¿Qué pasó con ellos? Números 21, a partir del verso 4, dice lo siguiente. Esto que yo voy a relatar ocurrió luego de que Moisés había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos iban deambulando por el desierto. Imagínense que ese pueblo duró 40 años caminando por el desierto, no por el Ensanche Naco, no por Arroyo Hondo, no en Baní, no en La Vega, no encontrando un hotel, literal en el desierto, ni una mata, mucha arena, mucho calor durante el día, frío de noche, tormentas de arena. Y según se estima, Moisés condujo a un pueblo de más de 1 millón de personas por el desierto. Yo nada más me imagino a mí y a mi esposa diciéndole, ok, para marcar la pauta, vámonos delante tú y yo. Y cuando estamos caminando, vemos a 2 o 3 de ustedes que se están saliendo, ve y dile a que, ¿cómo yo le digo a los que están en la cola? No tengo un motor, no tengo una patineta y caminar en la arena es difícil. Solamente imagínense por un instante lo difícil que fue conducir casi 2 millones de personas por el desierto durante 40 años. Y mientras ellos caminaban, se quejaron. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice el verso 4, Números 21, verso 4. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Cuando uno está caminando por largo tiempo y se cansa, uno entra en debilidad. Y en ese momento viene la tentación y la inclinación de quejarse,
de buscar un culpable de lo que me está pasando, de hablar mal de alguien. El cansancio los llevó a quejarse porque no tenían ni comida ni bebida, y también se estaban quejando del maná. El maná fue un alimento que Dios daba a los israelitas todos los días. Pero en vez de quejarse porque no tenían que comer, se quejaban más de lo mismo. Mujeres, ¿cuántos de sus hijos o esposos en algún momento se quejan? Y arroz otra vez. ¿Cuándo? Y vamos a comer lo mismo otra vez. Y dale con la berenjena de nuevo. Pan otra vez. ¿Qué hay de cena? Déjame adivinar. Pan con chocolate. Lo grande de esto es que mientras usted se está quejando, en alguna parte del mundo hay gente que ruegan y oran para tener lo que usted tiene delante de su mesa y no quiere comer. Vayan entendiendo, porque la queja y la murmuración traen consecuencias. Dice: el pueblo se impacientó por la larga jornada y comenzó a hablar, oigan bien, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Mi amor, ¿tú quieres ir a comer pasta? Claro que sí, vamos. Cuando llegan el restaurante, la pasta sale mala. La mujer te dice: yo te dije a ti que no comiéramos pasta. Palo si boga y palo si no boga. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Al principio ellos estaban felices porque Dios les suplió el maná, un alimento que caía todos los días para que no se murieran. El maná es un símbolo de cuando Dios te da justamente lo que tú necesitas para no morirte. En Egipto ellos estaban acostumbrados a comer sopas, vegetales y otras cosas, pero en el desierto Dios le daba justamente lo que ellos necesitaban. Y al principio estaban felices, pero después comenzaron a quejarse. ¿De qué tú te estás quejando en este tiempo de tu vida? ¿Cuál es tu queja? Es que estoy harto de estos zapatos. Estoy harto de ver esas cortinas. Estoy harto de ver los muebles. Estoy harto del carro que tengo. Tengo que cambiar el carro. Tengo que cambiar tal cosa. ¿Quién ha dicho que usted tiene que cambiar cosas? Ayer yo compartía una conferencia sobre identidad e ideología de género con los jóvenes. ¿Quiénes la vieron? ¿Quiénes no la han visto? Tienen que buscarla en YouTube y escucharla. Pero durante la conferencia yo le explicaba algo a ellos. Todo lo que yo le hablé a ellos, aunque tenía soporte bíblico, estaba basado en estudios y en hechos. Porque como les habíamos comentado, nosotros nos estamos preparando, aprendiendo sobre ideología de género para aprender a defender sin tener que usar la Biblia. Y dentro de los datos que le compartimos, le dijimos lo siguiente: cuando Thomas Alva Edison descubrió el material que se utiliza para que se produjera una bombilla, muchas personas pusieron fábricas de bombillas. Y el material que ellos utilizaban era un material que era extremadamente duradero. Era tan duradero que les voy a comentar lo siguiente. Esto es algo real. Hace como 2 años, en un estado de Estados Unidos, hay una estación de bomberos
que tienen unos bombillos que lo ponen incandescente y le ponen como un protector metálico alrededor para proteger la bombilla. Ustedes pueden creer que esa bombilla se supone que no se debe apagar. En todas las estaciones hay una que no se debe apagar. Y hace 2 años, el pueblo donde está ubicada esa estación fue y decidió celebrarle el cumpleaños número 100 a esa bombilla. Porque hace 100 años la pusieron ahí y nunca se ha apagado, todavía sigue. Tiene que tener como 102 años encendida la bombilla. Igualita. Y no se sabe cuándo se va a apagar. Pero los bombillos que tú compras hoy, tú los pones y cuando tienen 2 o 3 meses, ¡pups!, se queman. A partir de ahí, un grupo en el mundo, un grupo élite, tomó la decisión de manipular gobiernos para que nadie fabrique nada que tenga larga duración. Y hasta cierto sentido, punto, tiene lógica. Si yo hago una bombilla que dura 100 años, me van a comprar solamente una sola. Pero si yo la hago que se dañe, la gente me va a comprar constantemente. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay una manipulación que data de siglos para que tú y yo seamos compradores compulsivos y gastemos, y gastemos, y gastemos, y gastemos, y nos quejemos. Esa cortina yo estoy harta de verlo. Mi esposa y yo fuimos a una mueblería a comprar una silla que necesitamos para el estudio de televisión. Yo le llamo así, pero un cuarto no es un estudio de televisión, hemos tenido que acomodar un salón, un cuarto de nuestra casa para poder transmitir los cultos de los miércoles y hacer muchas cosas. Y tenemos que estar llevando cámaras y todo lo demás. Entonces tuvimos que comprar una silla para preparar el lugar. Y cuando fuimos a la mueblería, una de las que nos atendió, yo le pregunté, ¿y cómo han estado las ventas? Me imagino que han estado lentas. Dice ella, lenta. Aquí se ha vendido más que nunca. Digo yo, ¿cómo? ¿Y por qué? Me dice ella, bueno, la pandemia ha hecho que muchas mujeres se encierren en su casa y al no poder distraerse con los eventos sociales, salgo aquí, salgo allá, y quedarse en la casa, eso ha traído un problema psicológico y de ansiedad en muchas mujeres, y lo que ellas hacen es que gastan. Dijo ella, en estos días vino una mujer y gastó 350,000 pesos en un comedor y una silla, simplemente porque estaba harta de la que tenía. Y mandó a recoger la que tenía, una mesa bellísima, lindísima, ella la cambió. Y con eso ella se dio una píldora de tranquilidad consumiendo. Porque ella se estaba quejando de lo que tenía en su casa. Y dice que es un fenómeno. Mujeres que no tienen qué hacer y van y compran lámparas, pintan, redecoran, total, para que nadie vaya, porque nadie las está visitando. Bueno, o no la estaban visitando en ese momento. La queja para Dios es abominación y es un pecado. Y no solamente eso, la queja te va a hacer daño por muchos frentes. Uno de ellos es que va a hacer que tú no tengas, se te acabe lo que Dios te ha dado. Para Dios es muy importante que nosotros seamos agradecidos. Para Dios es muy importante que cuando tú comes, tú no seas de las personas que dejan un poquito de comida en el plato y la tiran en la basura. Porque hay personas que desearían comerse eso. Para Dios es importante y para ti mucho más, porque quejarse trae consecuencias graves. Y la gente no lo sabe. A veces tú oras por algo y luego te quejas de lo que oraste. Tu corazón y el mío tienen que ser cambiados. ¿Cuántos de ustedes han orado por algo y luego se quejan de lo que oraron? Padre, cambia a mi marido. Y ese marido que yo tengo, eso no sirve para nada. Y usted orando por su marido. Señor, yo te pido que tú me bendigas con un buen trabajo. Y en el trabajo que tienes, dice, estoy harta del trabajo que tengo. Estoy harto de este trabajo. Y comienzan a hablar mal de los jefes, a hablar mal de todo el mundo. ¿Cómo puede Dios escuchar tu oración que tú pides por algo y luego, momentos después, escucharte quejándote de lo mismo? Nuestras palabras, dice Proverbios, tienen la capacidad de dar vida o de traer muerte. Y de cada palabra que tú y yo hablemos, vamos a tener que dar cuenta y ellas nos van a condenar o nos van
a justificar. Dice, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar en contra del Señor y contra ti. Pídele al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán, tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Miren cómo fue el proceso. Oigan. Murmuraron, se quejaron, no apreciaron las cosas, el maná, vino la queja, se abrieron una puerta, las serpientes vinieron, lo mordieron y murieron. Lo voy a repetir de nuevo. Miren el proceso. Murmuraron contra Moisés y contra Dios. Luego se quejaron. Luego mostraron desprecio por las cosas que Dios les había dado. Se volvieron a quejar. Se abrieron una puerta, porque cuando tú te quejas, tú abres una puerta en el mundo espiritual. Las serpientes aparecen y los muerden. Y luego ellos mueren. Y encima de eso, aquí viene lo otro. En vez de llegar en un mes a la tierra prometida, duraron 40 años. La serpiente, eso ocurrió. En el día de hoy probablemente no te aparezca una serpiente que te muerda. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando tú te quejas y tú murmuras a otra persona, tú estás acarreando muerte para ti mismo. Y si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, haga un experimento. Trate de hacer un inventario de todo lo que usted dice. ¿Y cómo yo voy a estar pendiente de eso? Engánchese una grabadora y déjela grabando y luego escuche todo lo que usted dice para que usted vea qué porcentaje de lo que sale de tu boca son palabras que matan y qué porcentaje dan vida. Por eso es que el mensaje de hoy se llama el poder de hacer silencio, el poder de callar, el poder del silencio. Porque cuando tú no sepas qué decir, porque pasa una situación y tú no entiendas lo que está pasando, Dios te dice, guarda silencio, no abras tu boca. Deja que te insulten, deja que diga todo. Porque si tú guardas silencio, el Espíritu Santo luego va a venir y te va a poner las cosas en perspectiva. Hay personas que se enojan contra otros y comienzan y lo insultan y se enojan, y murmuran y comienzan a criticar. Y no saben el daño que eso le está haciendo a su propia vida. ¿De qué tú te estás quejando? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Cómo es posible que hay personas que trabajan para alguien y se quejan de su jefe? Ese hombre no sirve, esa mujer no sirve, ese trabajo, estoy loco por salir de ahí. Salen y en esta pandemia no encuentran trabajo. ¿Y entonces? O están orando, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Y viene Dios, le da el trabajo. Pero el trabajo no tiene todos los matices, todos los colores y todas las exigencias y las expectativas que la persona tenía. Y cuando se lo dan le dicen, bueno, imagínate, yo trabajar en eso. ¿De qué tú te estás quejando? ¿Contra quién tú estás murmurando? Guarda silencio. Dice el verso 7 que se arrepintieron, pero mucha gente tuvo que morir para que se dieran cuenta de eso. ¿Cuántas veces tú te has escuchado decir a ti, imagínate, ¿cómo tú estás? Me estoy muriendo, muchacho, muriéndome de una gripe. ¿Tú sabes lo que significa el tú decir por tu boca que tú te estás muriendo? ¿Tú te crees que esas palabras no tienen sentido, no crean nada?
¿Y tus hijos? ¿Y cómo está el hijo tuyo grande? Imagínate, guay, muerto de la risa. Eso no sirve. Eso es un tigre, eso es un mujeriego. Tiene 5 novias. Una mujer diciendo eso. Y luego se quejan del marido que es mujeriego. Yo me crié en un barrio. Y a veces le preguntaban a las mujeres, ¿y cómo está tu hija? Wow, lo que sabe. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir? Y lo que sabe. En el barrio que yo venía le decían, mira, esa es un cuerito, tú tienes que verla. Le encantan los varones. Y lo dicen con mucho orgullo, declarando por su boca. Y luego se quejan cuando la muchacha entra en 12 o 13 años y anda con un tigre y no entienden por qué. Usted me está diciendo que lo que yo digo crea cosas. Sí, es lo que estoy diciendo, eso es lo que dice la Biblia. Estoy diciendo que si tú te quejas, tú vas a acarrear cosas que pueden incluso hasta matarte. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Por eso sabiamente Jesús dijo, y antes de decirlo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen gente que están, podríamos decir, en contra de ustedes, que lo critican, que se oponen, que usted está en algún tipo de disputa con ellos? ¿Cuántos tienen gente así? ¿Algún vecino o alguien? ¿O alguien que te ataca? ¿Quién tiene gente así? Oye lo que dijo Jesús con respecto a esa gente. Ora por los que te maldicen. Bendice a tus enemigos. ¿Y sabes por qué Dios dice eso? Porque aun si tú tienes razón y tú hablas mal de ellos, tus palabras no son infructuosas. Tus palabras van a crear una cosecha de lo que tú has dicho. Porque todo lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Y Dios dice, tú quieres neutralizar a un enemigo, ora por él, ora por ella, bendícela en vez de hablar mal. Y si hablaste mal, arrepiéntete inmediatamente y pide perdón. Y luego bendice a esa persona. ¿A quién tú tienes que bendecir en este tiempo? ¿A quién tú tienes que desde que salga de aquí sacar un momento aparte? Y yo sé que Dios le va a hablar a gente ahora. ¿A quién tú tienes que sentarte, sacar una parte y ponerte de rodillas y comenzar a interceder a favor de esa persona? Un enemigo, alguien que te adversa. ¿Quién es esa persona? ¿Cuántos de ustedes quieren tener un cambio radical en sus vidas? Ponga la atención a esto. Cuida lo que sale de tu boca. Hay poder en el silencio, sobre todo cuando tú estás enojado o enojada. Hay poder en el silencio. Todo eso ocurrió, ¿saben por qué? Por estarse quejando. Sin embargo, en Filipenses capítulo 2, verso 14, dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ay, Dios mío, qué cosa más grande. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ahora mira, yo tengo que estar cocinando para estos vagos y no se levantan de ahí. Y mira los regueros que hacen y no sueltan una cosa, no sueltan lo otro. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Mejor guarda silencio. Verso 15, Filipenses 2. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia. ¿Ustedes están oyendo? Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Cuando Dios está diciendo brillen con una luz radiante, significa que tú tienes que hacer las cosas correctas todo el tiempo. Que tú no debes hacer lo que hace todo el mundo. Tú tienes que hacer las cosas como Dios dice que se hagan, aunque nadie las esté haciendo.
dijo un autor, las cosas buenas siempre serán buenas aunque nadie las esté haciendo. Y las cosas malas siempre serán malas aunque todo el mundo las esté haciendo. El hecho de que mucha gente lo haga no le quita su condición de malo. Quien determina lo que está bien o está mal no es si todos lo están haciendo, es lo que Dios diga en su palabra. Y tristemente, muchas personas hacen porque ven a otros. ¿A usted no le ha pasado? Me pasa a mí a cada rato. Yo estoy en una luz de tráfico parado y de repente el vehículo que está al lado mío se mete en rojo y arranca. Y yo también, y mi esposa me dice, ¿y por qué tú te fuiste? Te metiste en rojo. Y fue porque yo vi al de al lado haciéndolo. Como él lo hizo, pues, en vez de yo tomarme el tiempo de fijarme en la luz y ver, lo que yo hice fue simplemente imitar a esa persona. ¿A quién le ha pasado eso? ¿O yo soy el único que le pasa eso? Lo bueno siempre va a ser bueno aunque nadie lo esté haciendo. Y lo malo seguirá siendo malo aunque todo el mundo lo esté haciendo. Hagan todo sin quejarse, para que brillen en el mundo. Para que brillen en el mundo. La vida y la muerte están en el poder de la boca. Eso lo dice Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en el poder de la boca. Proverbios 18:21. Lo voy a leer en una versión que está en inglés. Vida y muerte están en el poder de la lengua. Y aquellos que la aman y la entretienen van a comer de sus frutos y van a sufrir las consecuencias de sus palabras. Wow. Aquí en esta tierra y en esta vida y en la que viene, todo el que habla va a sufrir las consecuencias de lo que habla. Dígale por lo menos 2 personas alrededor suyo: hay poder en guardar silencio. Hay poder en guardar silencio. Tú tienes que evaluar todo lo que tú vas a decir antes de hablarle a otra persona. Mi esposa siempre me dice: te voy a decir algo, pero déjame hacerte una advertencia. No hagas ni digas nada. ¿Lo prometes? Sí, ahora te lo digo. Porque si ella me dice algo, automáticamente yo cojo el celular y llamo a alguien y le digo: ¿y qué fue lo que pasó? Ella me dice: yo soy igual que tú, lo que pasa es que yo he aprendido que cuando tú hablas en el furor del enojo y de las emociones, tú cometes muchos errores. Cuando yo descubro algo, ella me dice, yo me callo y lo aguanto hasta por 2 o 3 días. Después que yo estoy tranquilo es que entonces hablo con la persona. Y eso es muy sabio. Eso es muy sabio. Ten cuidado con lo que tú dices a ti mismo. Ten cuidado lo que tú te dices a ti mismo. Yo no sirvo. ¿Cómo tú estás? La cosa está malísima. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Los jóvenes hablando. Loco, dime loco. Loco, me dio un humo el viernes pasado. Loco, vámonos para el coro. Y comienzan a hablar. ¿Alguna vez tú has tomado la decisión de hacer algo que a Dios no le agrada, producto de una conversación? Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer.
así como el caso de Emineo y Féleto. Evita murmurar y quejarte. La queja y la murmuración te pueden arruinar la vida. El pueblo de Dios se quejó y Dios mató a alguno de ellos. ¿De qué tú te estás quejando en este tiempo? Crea el hábito, que es lo contrario a la queja, de agradecer a Dios por las cosas buenas que tú tienes. ¿Cuántos tienen cosas que agradecerle a Dios en su vida? Usted dirá, Dios no ha hecho nada por mí. Mentira. La vida que tú tienes, tú la tienes porque Dios la está sosteniendo. La casa, los hijos que tú tienes. Hay personas que no tienen hijos y tú te estás quejando de lo que tú tienes. Hay personas que cuando se divorcian, luego nos dicen, me arrepiento de haberme divorciado. No hemos escuchado un caso en el que eso no haya pasado. Pastor, ¿usted no entiende el infierno que yo estoy viviendo? No, no lo entiendo, tú tienes razón. Pero algo que yo he descubierto en el mundo de las relaciones es que siempre, no importa los acontecimientos, no importa que una persona aparezca como el que es 100% culpable, en toda relación hay responsabilidad de parte y parte. Ambos tienen que experimentar un cambio. Y también he aprendido que cuando yo quiero que algo cambie en mi relación, el mejor lugar para empezar a cambiar es cambiando yo. Es cambiando yo. Me voy a un extremo. El hombre llega y me da golpe todas las noches. ¿Qué yo tengo que cambiar ahí? Dejar de ser tan idiota de estar soportando, estar con un hombre que te golpea. Suelta eso. Pastor, pero la Biblia dice que no nos podemos divorciar. Ah, ¿y tú vas a dejar que te maten? Jesús nunca intentó decir eso. Donde hay problemas de violencia física, usted tiene que abandonar. Nosotros hemos recomendado a personas, sepárense. Vamos a tratar con cada uno por separado y luego entonces volvemos a la carga. En todo, siempre, yo me puedo preguntar, ¿cuál es mi responsabilidad en lo que está ocurriendo? Hay personas orando, rogando por las oportunidades que ahora tú tienes. Hay personas orando por tener la calidad de vida que tú tienes. Cuando sientes deseo de murmurar o quejarte, usa el hábito de guardar silencio.